Hola compañeros, a continuación voy a presentarles el tema de ejecución de tratados. Los tratados son actos jurídicos esencialmente internacionales y en consecuencia es el derecho internacional el que rige su celebración, validez y terminación. El derecho interno, por su parte, designa el órgano del Estado que tiene competencia para celebrarlos. El derecho internacional aplicable a los tratados está constituido por algunas disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, las convenciones codificadoras del derecho de los tratados, el derecho consuetudinario y los principios generales de derecho. En México, la Constitución política es la norma suprema a que deben ajustarse todas las demás normas, incluyendo la Convención de Viena o Tratado de Tratados. En el artículo 132 de la Constitución, las leyes federales y los tratados son la ley suprema de la nación y tienen por tanto la misma jerarquía. Además de establecer la jerarquía legislativa en el sistema jurídico mexicano, esta disposición define el nivel en el cual deben de considerarse los tratados con respecto al resto de la normatividad. De ahí, en todo caso, un tratado puede modificar una ley federal, como lo señalan, por ejemplo, el Código Civil Federal, el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación. La Constitución mexicana vigente hace referencia a los tratados o convenciones internacionales en los artículos 15, 18, 76, 89, 104, 117 y 133. La celebración de un tratado se integra en nuestro derecho público interno por la concurrencia de dos voluntades, como lo son la del presidente y la del Senado, tomada la de este último por la mayoría de votos de los presentes. El artículo 15 constitucional restringe las facultades del Poder Ejecutivo y del Senado para celebrar tratados. En cuanto al artículo 18, en su último párrafo, prevé la celebración de tratados para efecto de llevar a cabo el llamado intercambio internacional de reos de nacionalidad mexicana o extranjeros. En cuanto al Senado, sus facultades se encuentran establecidas en el artículo 76. De igual manera, en el artículo 89 constitucional habla de las facultades del presidente con respecto a la celebración de tratados. Por su parte, el artículo 117 dispone la prohibición de los estados para la celebración de tratados. Esta prohibición a las entidades federativas resulta congruente con la naturaleza jurídica del Estado federal mexicano, ya que los estados miembros carecen de personalidad jurídica para actuar como sujetos de derecho internacional. De acuerdo con nuestro sistema jurídico, el Ejecutivo Federal puede celebrar tratados internacionales y tales tratados solo requieren de la aprobación del Senado sin que sea necesaria la intervención de otro órgano para que el presidente pueda ratificarlos o adherirse a ellos en el ámbito internacional. Como ya se ha mencionado anteriormente en otros videos, el procedimiento para la celebración de un tratado en México comprende las siguientes etapas: la negociación, la redacción y la adopción del texto, la firma, la aprobación interna, el consentimiento del Estado en vincularse y la entrada en vigor. En México, la jefatura y la integración de una delegación para negociar un tratado, por lo general, son convenidas entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la dependencia o dependencias que intervienen en las negociaciones. Terminadas las negociaciones, las delegaciones informan hacia sus respectivos gobiernos y estos, si no surge ningún impedimento, se ponen de acuerdo sobre el lugar y la fecha en que ha de firmarse el tratado, siempre a reserva de ratificación. En lo que respecta a las personas que han de firmar el tratado, desde luego que cada parte es libre de designar al funcionario o funcionarios que estime conveniente, pero siempre se procura que sean equivalentes en rango con él o los que designe la otra parte. La Secretaría de Relaciones Exteriores envía los tratados a consideración del Senado de la República. Cada tratado se acompaña de un memorándum que contiene los antecedentes del tratado y se explica su contenido si así se estima conveniente, las razones que se tuvieron para celebrarlo y los beneficios que se esperan de él.
Algunos de los aspectos más importantes del proceso de discusión y dictamen. Como parte del proceso de discusión y dictamen de un tratado, las comisiones involucradas podrán convocar en reuniones o audiencias públicas a los funcionarios públicos y ciudadanos de los diferentes sectores involucrados, especialistas en la materia, representantes de organizaciones ciudadanas y sindicales, con el fin de escuchar su opinión con respecto al tratado. De la misma manera, se deberán escuchar y tomar en cuenta las propuestas que hagan llegar o que presenten los gobiernos y congresos locales. Una vez concluido el proceso de análisis, la comisión coordinadora procederá con la elaboración del dictamen. Finalmente, este será sometido a discusión y votación entre las distintas comisiones para posteriormente ser firmado. Si después de considerar el tratado, el Senado le da su aprobación, emite un decreto en ese sentido, el cual se publica en el Diario Oficial de la Federación. Este decreto se limita a decir que se aprueba el tratado, pues no se publica su texto. Después de que se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto de aprobación, el Poder Ejecutivo ya está en condiciones de ratificar el tratado. Por este documento, como su nombre lo indica, el presidente de la República ratifica o confirma lo hecho en su nombre al firmarse el tratado y promete cumplirlo y observarlo. Tratados internacionales en materia económica. El procedimiento para la aprobación de los tratados internacionales en materia económica es igual que el antes descrito, salvo que se incorporarán los siguientes rubros. Para la aprobación de un tratado internacional en materia económica se observarán los siguientes objetivos. Contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana. Propiciar el aprovechamiento de los recursos productivos del país. Promover el acceso de los productos mexicanos a los mercados internacionales. Contribuir a la diversificación de mercados. Fomentar la integración de la economía mexicana con la internacional y contribuir a la elevación de la competitividad del país. Y promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales y el pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción 10ª del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969. Durante 15 años, a partir de 1950, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas estuvo trabajando en el tema del derecho de tratados. Cuando terminó un proyecto de articulado, lo presentó a la Asamblea General de las Naciones Unidas con la recomendación de celebrar una conferencia internacional de plenipotenciarios para examinar dicho proyecto con miras a la adopción de una convención. El 22 de mayo de 1969 se adoptó el texto de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que recoge y formula de una manera más precisa y sistemática las normas de derecho internacional consuetudinario referentes a los tratados y adopta otras que no existían o sobre cuyo texto había duda. Incluye dos principios de derecho aplicables especialmente a tratados: pacta sunt servanda, todo tratado en vigor obliga a las partes, y el de buena fe. Aunque esta convención representa sin duda un grave avance, no regula todas las cuestiones referentes al derecho de los tratados. Por ello, dispone en el último párrafo de su preámbulo que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones no reguladas en las disposiciones de la presente convención. En todo caso, el mérito de la Convención de 1969 reside en que presenta la opinión jurídica generalmente aceptada acerca del derecho de los tratados y por ello constituye una guía de gran valor para la comunidad internacional, gracias a la cual los tratados se rigen tanto por el derecho internacional codificado como por el consuetudinario. Hola, ¿qué tal amigos de comerciodadanos.com.mx? En esta ocasión
¿Qué es un tratado de libre comercio? En estos tiempos, donde se acaba de ratificar el TEMEC entre Estados Unidos, Canadá y México, es importante saber qué es un tratado de libre comercio. Un TLC o tratado de libre comercio usualmente se firma entre 2 o más países. Es un documento muy amplio que regula toda la relación comercial entre estos países. Una de las cosas más interesantes es que se firma cuando se está tratando de profundizar la relación comercial o cuando se está tratando de fomentar una relación comercial, ya que un tratado de libre comercio permite facilidades para el comercio entre países. Tal es el ejemplo del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, el TEMEC. Tal es el caso del Tratado de México con Europa o el Tratado de México con Japón y otros tantos tratados que usualmente son bilaterales, trilaterales o para alguna zona de comercio, como el caso de la Unión Europea, que hace tratados con otros países. En este TLC se regulan todos los aspectos comerciales de la importación y de la exportación. Por ejemplo, si damos una ojeada al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora TEMEC, vamos a darnos cuenta que un tratado tiene objetivos. Siempre existen objetivos del tratado, pero además se habla de procedimientos aduaneros. ¿Cómo nos vamos a coordinar para hacer más fácil el flujo de las mercancías por las aduanas? También, al beneficiar con un tratado de libre comercio a las zonas que están firmando este tratado, obviamente se va a pedir un contenido nacional. Es decir, si vamos a hacer un tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, quizá un 50% de las partes que se comercien para algún sector deban de ser producidas en esos 3 países para beneficiarlos, y no así que todas las partes sean chinas y que solamente se arme en el continente americano, ya que eso no causa los beneficios adecuados. De hecho, ese fue uno de los grandes argumentos del nuevo TEMEC. También un tratado lleva sus aranceles. Obviamente se está buscando preferencias arancelarias y que se reduzcan esos impuestos al comercio exterior, esos aranceles. Recuerden que los aranceles en su mayoría son impuestos para importar, aunque pueden ser para exportación, también son para importación y la mayoría de ellos son cuando se importa. Otro punto importante es que cuando hay un tratado se van a firmar las regulaciones y restricciones no arancelarias, es decir, qué documentos se requieren para importar o para exportar, de tipo calidad, sanitario, de casi todo el tema regulatorio. Por ejemplo, cuando se comercian cosas de electricidad, pues en los diferentes continentes existen diferentes normas eléctricas. Esos temas van dentro de las regulaciones y restricciones no arancelarias. También un tratado de libre comercio es muy interesante porque privilegia a ciertos sectores y a otros sectores no tanto. Por ejemplo, los Estados Unidos, cuando firman un tratado, buscan que la industria del maíz se vea favorecida, o la industria de los quesos, es decir, varias industrias como el algodón también, que son típicamente americanas y que buscan exportar, y por lo tanto es muy probable que no negocien beneficios a la importación de eso hacia Estados Unidos, pero sí deseen beneficios hacia la exportación de esos productos que más convienen. Entonces, algunos países cuidan su electricidad, otros países cuidan su industria automotriz, otros países como Alemania su industria de maquinaria, y buscan que en un tratado los países salgan beneficiados en las mercancías que cada quien produce. Y otro de los temas, aunque no son todos, pero son algunos de los más importantes que incluye un tratado de libre comercio, son las medidas de emergencia en todos los casos. Hay muchas cosas que pasan en el comercio, como por ejemplo un problema de salud. Hace algunos años hubo problemas con el comercio del huevo porque había una bacteria en el huevo. A veces pasa con los tomates o jitomates que tienen algún tipo de bacteria del cólera, y entonces se enuncian las medidas de emergencia dentro de los tratados de libre comercio. Bueno, ahí lo tienes. Un tratado de libre comercio son estas reglas para importar o exportar entre países que quieren solidificar su relación. Espero te haya gustado el video. Si te interesan más de estos temas, dale like y suscríbete a este canal, y nos vemos en una próxima ocasión aquí en comercioaduanas.com.mx, el canal para los exportadores e importadores exitosos.